El título es Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, este salmo es, creo que, conocido por todos. El Señor inspiró por medio del Espíritu Santo al rey David para escribir este salmo muy conocido, pero tan vigente que en el día de hoy refresca nuestra alma. Trae verdades que nos animan, nos trae esperanza para seguir, nos revela que el Señor está con nosotros. Es tremendo este salmo, inspirado por el Espíritu Santo al rey David, trae consuelo al creyente. Vamos a leer Salmo capítulo 23, versículo 1, vamos a leer desde el 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Quiere decir, preparas un banquete delante de mis angustiadores o de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué refrigerio, ¿no es verdad? Qué hermoso salmo. Yo cuando lo leo este salmo, de vez en cuando me trae esperanza en medio de la crisis, de las dificultades. Y yo quise comenzar a sacarle las partes a este salmo y me encuentro con lo primero que dice: Jehová es mi pastor. Y entré en crisis porque esa frase de 3 palabras es muy profunda, implica muchas cosas. Ahora yo le pregunto, ¿el Señor es su pastor? Ahora vamos a ver que tal vez no es su pastor, o tal vez sí. Pero David tenía la seguridad de decir: Jehová es mi pastor. Y usted, para estar seguro que es oveja de Jesús, de este pastor, tiene que estar haciendo ciertas cosas. Vamos a ir ahora sí a Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 11. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde Dios dice: yo soy el pastor, yo soy el pastor de Israel, yo soy el buen pastor. Y Dios se nombra como pastor de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento también. Entonces, a lo largo de la Biblia está la figura del pastor con su rebaño. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tal cual, un día como hoy Jesús dio su vida por las ovejas. Ahora, ¿en qué contexto Jesús dijo estas palabras? Esto está en el capítulo 10 de Juan, pero el 9 había un muchacho ciego
un mendigo ciego de nacimiento que Jesús lo sanó. Y Jesús lo sanó un día sábado, un día de reposo. Y los pastores de la época, los fariseos, los maestros de la palabra, menospreciaron este milagro, menospreciaron a este mendigo, lo echaron de la sinagoga. Y Jesús, que había hecho este milagro, fueron violentos con él. Y dice la palabra que querían matarlo, querían matar a Jesús. En contraste de esos pastores, Jesús en el capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. No dijo ellos no son, pero estaba diciendo: yo sí soy el buen pastor. Y aquellos pastores que menospreciaban a las personas, que vivían de las ganancias de las ovejas, no eran buenos pastores. Y es por eso que acá Jesús dice: yo sí soy el buen pastor, y cumplió lo que dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a leer ahora desde el capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, escuche esto: de cierto yo les digo. Todo esto del milagro del mendigo, de las palabras de Jesús, todo esto pasó en el mismo momento, el mismo día. Y esto también Jesús lo dijo en el mismo día. De cierto yo les digo. Esto quiere decir, yo estoy seguro lo que les voy a decir. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mire, yo quería ubicarme a qué se refería Jesús con esto. Me puse a estudiar, y usted sabe que en la región, en Israel, había muchos corrales comunitarios, donde los pastores, después de venir todo el día de pastorear las ovejas, metían sus ovejas en esos corrales. Era un lugar cerrado, con muralla, y tenía una sola puerta. Entonces venían muchos pastores, venían el pastor de Cadillar, el de la Banda, el de Tafí Viejo, y traían todas sus ovejas después de haber andado todo el día, y la metían en ese lugar, que era un corralón comunitario. Era como una guardería. De esa manera el pastor iba a descansar a su casa. Y sabe que ahí adentro se mezclaban todas. Y había un portero que se le pagaba para que cuide por la noche. Entonces, a la mañana siguiente, venía el pastor y el portero lo reconocía, abría, y el pastor llamaba a sus ovejas. Usted sabe que las ovejas reconocen la voz del pastor. El pastor habrá usado silbidos, algún grito, algún chillido, y las ovejas reconocen. Y cada pastor sacaba a sus ovejas del redil. Por eso esta palabra, ahora se le entiende, dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Y el ladrón no podía ir por la puerta a buscar ovejas porque no lo conocía ni el portero ni las ovejas. ¿Qué hacía? Saltaba por la muralla. Y dice el versículo 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora podemos entender estos pasajes. Entonces, el portero abría y el pastor sacaba el rebaño.
versículos 3 y 4. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire, en ese lugar, sobre todo en Palestina, se trabajaba mucho la lana de las ovejas, no tanto la carne. Y las ovejitas vivían más tiempo, pasaban más tiempo con el pastor. Y el pastor le ponía nombres. Ahí está la manchadita y la orejuda, y él la llamaba la negrita. Creo que todos tenemos alguna mascota y le llamamos por nombre y viene, ¿no es cierto?, en la casa. Firulá, ¿y quién está en la casa? Yo tengo un conejo que le llaman Leo, no sé por qué se llama Leo, pero es el conejo. Y cuando uno lo llama, viene el conejito. Lo estamos preparando para diciembre, así que no me escuchan mis hijas, me matan. Pero cada uno tenemos en la casa alguna mascota que le pusimos un nombre. Y hay cada nombre, ¿no? Pero entienden. Bueno, acá las ovejas, el pastor las llamaba. Y por el nombre. Y las reconocía. Y dice que las llama por su nombre y las saca. Mire, hermanos, eso ha hecho el Señor con nosotros. Nos sacó del redil del mundo. Nos sacó de la comodidad del pecado. Con el milagro de la regeneración, con el cambio de vida, nosotros ahora podemos escuchar su voz. Hemos salido. Fíjese lo que dice el versículo 4. Y cuando las ha sacado fuera todas, las propias, porque habían de otros, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos, a los pastores de la época, a los fariseos, pero tiene tal profundidad que usted vea su vida. El Señor te sacó. ¿Te sacó o no te sacó? El Señor te llamó por tu nombre. Sos de Él, sos propia de Él. Ahora le seguís y Él va delante tuyo. Él va delante tuyo. Una vez que salimos, le seguimos. Él va delante de nosotros, mostrándonos el camino, mostrándonos dónde hay pastos, dónde hay agua, cuidándonos. Esto es salvación. Esto es la salvación. Esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros, es lo que está haciendo con nosotros. Las ovejas de Dios no siguen a extraños. Ellos reconocen la voz de Dios. No van por otro lado. Mire, en esta zona, en Judea, había una franja, había una meseta de unos 50 kilómetros. Y la geografía dice que era una meseta de 50 kilómetros y unos 20, 25 kilómetros de ancho. Y ese era el lugar para el pastoreo. No había mucha vegetación, no era bueno para la agricultura, era muy pedregoso, pero en ese lugar se movían los pastores. Y había barrancos a los costados, no había barandas, de manera que el pastor tenía que estar atento todo el tiempo. Tenía que estar atento de que no se caigan, que no se pierdan las ovejas. Tenía que estar atento de que no venga un ladrón o no venga un lobo, algún animal a sacarlas. O sea, la actividad del pastor era constante.
era constante atención y cuidado por las ovejas. El pastor de este lugar de Israel no usaba perros, de manera que el pastor tenía que estar alerta todo el tiempo. Incluso debía arriesgar su vida muchas veces. ¿Se acuerdan que el rey David decía: fuese oso, fuese león, tu siervo libraba a las ovejas? Se enfrentaban a animales o a hombres dañinos. Se enfrentaba el pastor, no se podía distraer. El trabajo del pastor era de constante vigilancia. Y si tenía que defender al rebaño con su vida, lo hacía. Esto hace nuestro Señor diariamente. Cuida de sus ovejas. Aunque a veces vos pensás que Él no está, Él está. Ahí está el pastor. Y por algo Jesús tomó el ejemplo, la figura del pastor. Era una figura de sacrificio, era una figura de paciencia y de amor por su rebaño. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire, hace unos 20 años más o menos, mi esposa y yo nos congregábamos en otro lugar, en otra congregación, y una congregación floreciente, había llenura del Espíritu Santo, pero en un momento comenzaron a venir otros pastores de visita a traer palabra extraña y comenzaron a traer cosas que no estaban en la palabra. Comenzaron a traer falsa profecía y no se cuidó al rebaño y entraron. Y saben, me llega esta palabra que dice que las ovejas no escuchaban al extraño. Y oramos con mi esposa y decíamos: esto no es palabra del pastor, del Señor. No, esto es extraño. Y salimos de ese lugar. Además, fuimos los primeros en salir. Hoy esa congregación no existe. Se dispersaron las ovejas por todos lados. Algunos no volvieron más. Pero entró el lobo. Entró e hizo mucho daño. Y Pablo, el apóstol Pablo decía: cuando yo me vaya en la iglesia de Éfeso, van a venir lobos rapaces, van a venir falsos profetas, van a venir. Advertía a la iglesia. Y van a venir, hermanos. Claro que sí. Versículo 10, vamos a pasar al versículo 10. Escuche: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Usted sabe que para que el ladrón robe del redil donde estaba en la noche, saltaba el muro y no la podía sacar viva a la oveja. La degollaba ahí adentro y la robaba. Por eso dice que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y eso quiere hacer el enemigo en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos: robarte, matarte. Viene con toda. Es muy violento. Tenemos que estar cerca del pastor. Y dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estar bajo la cobertura del pastor es tener buenos pastos, es tener alimento,
es estar cuidado, es saber por dónde ir. Eso es estar bajo la cobertura de un pastor. Usted sabe que la oveja es el único animal que necesita un pastor. Por eso el Señor nos dio el ejemplo que somos ovejas de Él, porque necesitamos pastor. ¿Vos crees que podés vivir solo en tu casa, lejos de una congregación, sin escuchar palabra? No es así. Necesitamos un pastor. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Esto lo leímos: el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículos 12 y 13. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Usted sabe que muchas veces el rebaño crece y un pastor no puede tal vez con todos y paga. En ese entonces se pagaba a un pastor asalariado, que se le pagaba para cuidar las ovejas ciertas horas, pero no era el dueño. No tenía la carga y la responsabilidad de las ovejas como el dueño de las ovejas. Era un asalariado. Y cuando venía el lobo, buscaba salvar su vida y dejaba las ovejas. Por eso el versículo anterior dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Mire, muchas veces yo ando en la calle y hay lomos de burro grandes, y llego y paso despacito para no romper nada, ¿no es cierto? Y veo a veces pasa algunos remiseros, el lomo de burro como si nada. ¿Sabe qué viene a mi mente? No es el dueño. Y claro, no es el dueño, no es dueño del auto, no lo cuida. Pero el dueño sí, cuesta. Esto es igual. El asalariado ve un peligro y se va. Corre por tu vida, eso. Estaban por la paga solamente. Ese es el asalariado. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y claro que sí. El pastor conocía: esa ovejita es la que se retrasa siempre, la negrita esa, la oveja negra, ¿no? Siempre se retrasa. Y aquí hay alguna ovejita así también, ¿no? Hay que empujarla de vez en cuando, ¿ah? Siempre con el callado, siempre hay que llamarla. ¿Qué pasa? Que te ha quedado el partido, ¿cómo no venía la célula? Y ahí está. Nos conoce el Señor. El pastor conoce a sus ovejas. Pero hay otra que se te adelanta, al revés. Esa tiene que frenarla, si no se va al barranco. También esa ovejita la conoce el pastor. También hay hermanos que le hagan comerla, la oveja esa, ¿no? Hay otra ovejita que se pelean con otras, se dan topetazos. Siempre la misma ovejita hablando, siempre áspero ese hermano para contestar. No quiero obedecer, estaciónese ahí, hermano, y chilla. Siempre hay oveja, el Señor conoce. Esas son las ovejas. Aquí estamos. Diga.
Ovejitas que buscan otros pastos. ¿Conocen esos hermanos que andan de iglesia en iglesia? Lo vas a ver un tiempo acá, después se van a otro lado. Y ahí andan, de un lugar a otro. Ovejitas rebeldes, no aceptan la corrección. No les gusta que le digan las cosas. Se van, vienen, no obedecen. Ovejas rebeldes. Hay otras ovejas que no se animan a cruzar tal vez un arroyo y el pastor tiene que levantarla, hacerla cruzar. Usted sabe que las ovejas imitan mucho. Por ahí una no quiere cruzar y todas se quedan. El pastor hace cruzar una y las otras miran y cruzan. Es contagioso. Y así somos muchas veces. La oveja tiene una vista corta. Tiene una vista panorámica por la posición de sus ojos. Pueden ver incluso hasta acá atrás. Un largo radio de visión tienen, pero tiene una vista corta. Y cuando no ve el pastor, se ponen nerviosas. Eso pasa con las ovejas. Dígame cuando nos alejamos del Señor, ¿cómo nos ponemos? Perdemos la paz. Y parece que no está el pastor. Y estamos expuestos. Y hay algo que yo escuché muchas veces y no estaba seguro que sea así, pero lo estudié. Que el pastor quiebra la patita de la oveja. Y es real. ¿Saben por qué? Porque la oveja rebelde siempre le daba más trabajo al pastor. El pastor siempre tenía que descuidar las otras ovejas para ir tras de esa oveja rebelde. Iba. Y en un momento tenía que quebrarle la patita. Y la entablillaba y la curaba. Y ahí estaba al lado del pastor iba ahí aprendía. Mire, el dolor físico o el dolor emocional es una escuela. Mucho de lo que estamos acá, alguna vez el Señor nos quebró el pie, la patita. Y fue duro. Fue duro. Pero aprendimos la obediencia. Es una escuela el dolor. Pero es necesaria para que dejemos la rebeldía. Y muchos de los que están acá han llegado quebrados, conociendo al Señor ya, se han ido, se fueron y volvieron quebrados. Pero sabe que hay esperanza porque el Señor nos venda. Dice que Él sana las heridas del alma, las heridas físicas. Él nos cura y nuevamente volvemos al rebaño. Este es el buen pastor. Aprendemos. Aprendemos. Tal vez usted hoy está quebrado. Hoy está pasando un tiempo de dolor. Hoy está desorientado. Pero sepa que ahí está el buen pastor. Tal vez lo perdiste de vista, pero Él está. Vamos a volver al Salmo 23. Mire, si tendríamos que analizar todo el Salmo, recién vimos que Jehová es mi pastor. 23:1. Nada me faltará. Amén. Nada me faltará. Y entonces, ¿por qué va a pedir un préstamo usted cuando no le alcanza para fin de mes?
¿Por qué lo va a pedir al suegro una moneda, algo para llegar? Si el Señor es tu pastor, vas a aguantar y Él va a proveer. Nada te va a faltar. Es problema del pastor, ya no es problema de la oveja. Hay una promesa aquí firme. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Es tremendo esto, es muy profundo, porque dice que nada, hermanos, nada. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Te va a llevar el Señor en lugares donde hay alimentos físicos y alimento espiritual. Te va a alimentar. Eso hará el Señor. Y dice, te hará descansar, traerá paz a tu corazón. Sin contar la situación de nuestra provincia, de nuestro país, la situación económica. El Señor dice acá, nada te va a faltar y te va a hacer descansar. Versículo, seguimos con el 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted sabe que el pastor no llevaba las ovejas a lugares, a ríos turbulentos. ¿Sabe si va a tomar la oveja ahí, va a buscar la oveja a dónde? No, la llevaba a lugares de aguas tranquilas, no aguas estancadas, aguas tranquilas, para que pueda beber. Como les decía, la oveja es un animal que se pone nervioso ante la inseguridad, ante el peligro. Es un animal muy tímido. Y dice la palabra que junto a agua de reposo me pastoreará. Mire, si usted está viviendo bajo la cobertura del pastor, del Señor, tiene que ver estos beneficios. Tiene que poder ver esta provisión. Tiene que poder tener paz en el corazón. Tiene que encontrar alimento espiritual. Tiene que haber en su vida estas cosas si usted es oveja del Señor. Versículo 3. Qué tremendo esto. Confortará mi alma. El Señor te va a reconfortar. Podés tener este confort en medio de una crisis, tener paz en el corazón. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra dice que el pastor va adelante. Él primero ve por dónde va a ir el rebaño. Él está seguro por dónde va a ir el rebaño. Él es tu guía. Tal vez hoy estás desorientado con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, este trabajo, aquello, esto. El Señor es tu guía. Espera en Él. Pregúntale. Espera su respuesta. Él va adelante nuestro. Por ahí tal vez hay incertidumbre en tu vida. ¿Qué va a pasar adelante? ¿Qué va a pasar más adelante en estos días, en estos meses? Él va adelante, mi hermano. Tenga fe. Aunque ande, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Alguno estuvo cerca de morir, estuvo con la muerte en su casa, con un hijo, con un padre, con un familiar. Cuando andemos ahí, no vamos a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu cayado. Uno piensa que la vara, y duele, yo me escaparía de un palo. Pero acá dice que te infunden aliento, te dan seguridad. La oveja, al ver el pastor con el palo, que muchas veces lo corrigió, le daba seguridad. Sabía que él protegía de algún animal, de un ladrón, sabía. Por eso es que la vara, la corrección de Dios, aquellos que hemos pasado por corrección de Dios, que te quedó ardiendo, sabemos que somos sus hijos, porque hubo corrección. Y eso nos da aliento. Versículo 5. Acá dice, preparas un banquete, dice otra traducción. Me preparas un banquete delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hay alegría. Hay gozo en medio de la crisis. Mire, delante de nuestros enemigos, delante de Satanás, Dios nos pone en lugares especiales, nos trae bendición. Versículo 6, con esto terminamos. Ciertamente, con seguridad quiere decir esto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué me va a seguir? El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, esta imagen tiene que haber en Roca de Salvación. Aquí tiene que haber pastos verdes, tiene que haber agua de reposo, tienen que venir nuevas ovejas, tienen que nacer nuevas ovejas, corderitos, hay que cuidarlos. Esta es la imagen del buen pastor. Y aquí estamos, con errores, con debilidades, con rebeldías, pero bajo la sombra del buen pastor. Amén.